Bueno, buenos días compañeros. El día de hoy hablaremos de embarazo de alto riesgo, paciente con trauma, paciente adicta a drogas y paciente infectada con VIH. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Liste. Empezaremos hablando de anestesia en la embarazada con traumatismo. A manera de introducción, pues sabemos que en el primer trimestre del embarazo, el feto se va a encontrar protegido de las lesiones por la pelvis materna, y a menos que haya un traumatismo con una energía cinética o con una gran energía cinética, puede dañarlo. A comparación que en el segundo y en el tercer trimestre, debido al crecimiento uterino y del producto, la protección de esta va a estar dada de manera exclusiva por el útero, por lo que la probabilidad de que sufra una lesión va a tender a ser mayor. En cuanto al manejo anestésico o al manejo terapéutico de la embarazada en estas circunstancias, va a depender en la forma primaria de la severidad y del tipo de la lesión. El embarazo por lo general no va a afectar el resultado pero puede retardar el diagnóstico apropiado y la instalación pronta del tratamiento. En dado caso a lo anterior que mencionamos, en dado caso de que se produzca sufrimiento fetal agudo o una lesión uterina, rara vez se tiende a realizar una intervención quirúrgica obstétrica de emergencia, y esta solamente se practicará cuando la madre esté en un estado crítico o sea necesario reducir el tamaño o el daño uterino. Por lo tanto, en dado caso de que esto no suceda, pues no tiende a ser una urgencia ginecológica que amerite una intervención quirúrgica obstétrica de urgencia. En cuanto a la epidemiología, la importancia de este manejo anestésico en este tipo de pacientes va a radicar en mantener la estabilidad del binomio madre-hijo y del flujo uteroplacentario. En cuanto al traumatismo, va a ser una causa no obstétrica importante de muerte materna en un 20%. Se va a presentar sobre todo, obviamente, en mujeres menores de 35 años y su incidencia va a estar dada entre un 15 y 20%, como ya mencionamos. En el primer trimestre se va a estar dada entre un 10 a un 15%, en el segundo trimestre entre un 32 a un 40% y en el tercer trimestre en un 50 a un 54%, como ya habíamos mencionado, porque se va a presentar más en el segundo y tercer trimestre. En cuanto a la mortalidad fetal, vamos a tener una incidencia del 61% en la mortalidad en traumatismos severos, de un 80% cuando hay choque hemorrágico y de un 27% en traumatismos leves. En cuanto hablando del traumatismo craneoencefálico, este tiende a ser la primera causa de muerte fetal. El desprendimiento prematuro de placenta va a ser la segunda, ya que este va a producir se va a producir por un traumatismo contuso. En cuanto a la relación de la muerte fetal con la muerte materna por traumatismo, van a tener una frecuencia de 3 a 1 e incluso puede presentarse hasta de un 9 a 1. En cuanto al parto pretérmino, va a ser la complicación obstétrica más frecuente y este se va a presentar hasta en un 20%. Hablando de las causas del traumatismo, vamos a tener que caídas se va a presentar en primer lugar con un 60%, agresiones en un 20%, accidentes automovilísticos en un 15%, heridas por armas en un 3% y quemaduras en un 1%. Es importante mencionar que los accidentes automovilísticos van a encontrarse con una mortalidad materna aproximadamente del 7.2 y una mortalidad fetal del 14.7. Entonces es casi 2 a 1 la mortalidad entre una y otra. Vamos a tener que los traumatismos van a clasificar en lesiones que afectan exclusivamente a la madre con repercusión indirecta en el producto y lesiones directas en la madre y del producto. Entonces el manejo del paciente embarazado con traumatismo debe tomarse en cuenta las condiciones maternas fetales y las repercusiones de la anestesia. Entonces por esto es importante que el anestesiólogo esté implicado de forma directa en ella, ya que su conocimiento sobre los cambios anatómico-funcionales de embarazo, así como del feto y las alteraciones producidas, van a decidir su manejo. Entonces tenemos que vamos a tener 4 decisiones al momento, que es el manejo de la madre, el manejo del feto, el tipo de traumatismo que sufrieron y los efectos secundarios o complicaciones del mismo. Hablando un poco de los traumas, pues
Los traumas cerrados en la madre en raras ocasiones van a producir lesiones directas del feto. Esto es más afectando con las lesiones penetrantes maternas. Y la excepción son los traumatismos de alta energía, donde la fuerza del impacto pues tiende a ser absorbida por el líquido amniótico, el útero y los tejidos blandos, y esto pues van a llegar a producir un desprendimiento prematuro de placenta. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en las colisiones automovilísticas el cinturón de seguridad va a ejercer una presión sobre el abdomen. Esto pues puede provocar igual desprendimiento prematuro de placenta debido a lo que ya mencionamos anteriormente, e incluso ruptura uterina. Y esto pues puede ser también debido al impacto con el volante. En cuanto a las consideraciones anestésicas, el objetivo del manejo anestésico pues es la seguridad materna, la prevención de la asfixia fetal intrauterina, la conservación del flujo sanguíneo uterino y la prevención del parto pretérmino. En cuanto a la seguridad materna, se debe proporcionar tranquilizando a la paciente. Hay que explicarle cuál va a ser o cuál es el estado de ella, como del producto, el manejo anestésico que se le va a administrar. Además, se va a obtener, o esto, en base a esto se va a poder tener las dosis de fármacos y las técnicas anestésicas para compensar los cambios fisiológicos. En cuanto a la prevención de la asfixia fetal, es importante tener una adecuada fracción de inspirada de oxígeno, ya que esto influye en la oxigenación fetal. En cuanto a la conservación del flujo sanguíneo uterino, pues esto va a estar dado obviamente por la presión arterial media materna, la presión venosa y las resistencias vasculares uterinas, y cualquier cambio en uno de estos parámetros, como la disminución, de la presión arterial media o el aumento de la presión venosa uterina, pueden producir disminución del flujo sanguíneo uterino y obviamente pues el suministro de oxígeno al producto. En cuanto a la prevención del parto pretérmino, pues es también la principal causa. Entonces, ya teniendo una vez o sabiendo cuál es el objetivo del manejo anestésico, pues vamos a tener que ser cautelosos en la prevención de la asfixia, con una adecuada reserva de oxígeno, la seguridad maternal, tratar de estabilizar a la madre y la conservación del flujo sanguíneo uterino. En este cuadro tenemos las causas que disminuyen el flujo sanguíneo uterino en la paciente embarazada con trauma, y como podemos ver cuáles son las causas, cuáles son los efectos que produce cada uno de estos y cuáles son los factores. En cuanto al diagnóstico y el manejo inicial, se debe instalar un tratamiento oportuno y efectivo en estas pacientes, en beneficio obviamente del binomio madre-hijo, y se debe instalar o realizar el control de la vía aérea, administrar oxígeno suplementario en dado caso de que sea una urgencia en ese momento, iniciar con una venoclisis, soluciones de Ringer o de cloruro, para restaurar una volemia con una reposición de 3-1 en relación con las posibles pérdidas sanguíneas, y obviamente se debe continuar con el ABC de la reanimación. Si no hay respuesta de la administración de soluciones parenterales, se administrará sangre o sus derivados en relación 1-1 o coloides 2-1 de la posible pérdida sanguínea, y se colocará en dado caso necesario pues un catéter venoso central. Como ya mencionamos, pues la mortalidad fetal va a estar relacionada de forma directa con el tipo de traumatismo o con la hipovolemia y la hipoxemia, por lo que desde el lugar del accidente o de la agresión se debe conocer o tener un manejo. Es importante también mencionar esto, que en caso de haberse repuesto volumen en una urgencia y continuar con hipotensión, se administrarán vasopresores. De preferencia tendrá que ser efedrina, debido a que la dopamina y la dobuta pues pueden disminuir el flujo sanguíneo uterino. Bueno, como ya hemos mencionado, dependerá del tipo de lesión materna, la posibilidad del daño en el feto y las complicaciones por el traumatismo. Y cuando esto se permita o cuando no sea una urgencia, la cirugía debe aplazarse por lo menos hasta el segundo o tercer trimestre, siempre y cuando pues las alteraciones no repercutan en la morbimortalidad del binomio. Como ya habíamos visto en anteriores clases, el hecho de mantener una anestesia o un procedimiento quirúrgico en el segundo o tercer trimestre ayuda a que en el primer trimestre no haya afección en la organogénesis. En dado caso, o también es importante que el anestesiólogo, como ya lo habíamos visto anteriormente, valore a la paciente en la unidad de urgencias,
de trauma o de choque, y debido a que pues, es parte fundamental del manejo del paciente traumatizado, se debe tener el control de la vía aérea, maniobras de reanimación en dado caso de necesitarlas, y verificar el estado de choque, conocer y valorar a la paciente. Se tiene que dar una valoración íntegra de la paciente, tratando de obtener la historia clínica del evento, así como la historia obstétrica. En dado caso de que se puedan o se tengan la posibilidad de tener laboratorios, pues se deben contar con laboratorios, así como de estudios radiológicos, y sobre todo en pacientes en los que haya traumatismos severos y que no sea una urgencia el hecho de pasarlos rápidamente a quirófano. En cuanto al manejo anestésico, pues obviamente lo debemos de individualizar de acuerdo al estado de la paciente, el tipo del trauma, el área anatómica afectada, la edad gestacional y si se va a efectuar o no cesárea de urgencia. Eso es importante. También es importante que a medida de lo llegado a urgencias tenga una valoración obstétrica inmediata, y si se sabe que la paciente está embarazada o no, y el propósito de la viabilidad. Por eso es importante saber la edad gestacional, si se va a efectuar o no cesárea y si esto compromete o no. En todos los pacientes pues ya sabemos que debemos evaluar o generar una valoración preanestésica, y esto dependerá obviamente de nuestro estado de nuestro paciente. Menciona la TLS que debemos de basarnos en estas mnemotecnias para tener una evaluación más rápida de nuestro paciente, que es el estado de alerta, la respuesta a estímulos verbales y respuesta a estímulos dolorosos, y saber si el paciente está consciente o inconsciente. En cuanto a la siguiente mnemotecnia, nos habla rápidamente de alergias, medicamentos tomados por lo general, patologías previas, últimos alimentos digeridos y eventos relacionados al traumatismo. Como ya sabemos, pues la mayoría de los pacientes con traumatismo se van a considerar pues, pacientes con estómago lleno, al igual que las pacientes embarazadas. Por lo tanto, se tienen que tomar las consideraciones necesarias para prevenir la broncoaspiración. Entonces, si se puede contar con exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo con el caso, cuando hay sospecha, es necesario sospecha de desprendimiento de placenta, pues es necesario probar pruebas de coagulación. Pero como ya habíamos mencionado, si se pueden sacar exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, en todo paciente, así llegue a urgencias, sería lo indicado. En cuanto a la monitorización, debe realizarse con oximetría de pulso a nuestra paciente, capnógrafo, tensión arterial obviamente, estetoscopio precordial, y en el caso de que lo merite, presión venosa central, línea arterial, sonda Foley, etcétera, etcétera. Y obviamente el feto también debe ser valorado y monitorizado. Ahora, en cuanto a la anestesia regional, pues esta va a estar dependiendo, o va a ser dependiendo del área anatómica lesionada, y puede aplicarse anestesia regional. En cuanto a la anestesia epidural, pues debe tomarse en cuenta varias medidas, como va a ser la administración de antiácidos no particulados, la prehidratación, de 1 a 2 litros o de 10 mililitros kilo de peso de soluciones cristaloides endovenosas, la monitorización como ya lo habíamos visto, la colocación de la paciente en decúbito lateral izquierdo, la lateralización del útero para evitar la compresión, y lo ideal, como sabemos que en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos no obstétricos, sería la anestesia subaracnoidea, por el hecho de que hay menos exposición o intercambio de fármacos. En dado caso de que esto no pudiese o no se pudiese generar, pues sería adecuada la anestesia mixta, que sería una anestesia subaracnoidea más la colocación de un catéter para mantener la anestesia. Pero lo ideal sería una anestesia subaracnoidea. En cuanto a la anestesia general, pues se van a emplear medidas preventivas, como ya habíamos visto. Los pacientes tanto traumatizados como ginecológicos son pacientes con estómago lleno, entonces si el tiempo lo permite, se tiene que dar una administración de omeprazol, de citrato de sodio, metoclopramida, esto pues para acelerar el vaciamiento gástrico y aumentar el tono del esfínter. También podemos administrar un dancentrón, vamos a poder, o si se puede hacer la colocación de una sonda nasogástrica, y pues lo primordial, que va a ser la prevención de la hipotensión causada por la compresión. Se puede dar premedicación, y esta pues va a depender del estado del paciente, y esta puede ser con opiáceos, benzodiazepinas, y si se requiere o se llegase a requerir anticolinérgicos, también puede ser con estas. Como sabemos, lo ideal sería darle a este tipo de pacientes una inducción con secuencia rápida, debido a que tienden a llegar como urgencias y pues consideran pacientes con estómago lleno.
Aquí tenemos las indicaciones y dosis de los inductores empleados en pacientes embarazadas normovolémicas o hipovolémicas y cuál sería su dosis y qué tanto están indicados o contraindicados. Entonces, sabemos que dependiendo del estado de conciencia y del estado hemodinámico del paciente, pues vamos a poder usar propofol o tiopental, sobre todo en pacientes normovolémicos, pues tendremos a utilizar más propofol a comparación de pacientes hipovolémicos. La ketamina, como podemos ver, va a estar más indicada en pacientes hipovolémicos a dosis de 0.5 a 1 miligramo. Y bueno, aunque hay algunos estudios que han reportado desarrollo de hipotensión por agotamiento de catecolaminas, la ketamina a dosis mayores de 1 miligramo también puede provocar aumento del tono uterino con vasoconstricción y probable hipoxia fetal en los 2 primeros trimestres del embarazo. Entonces, esto es otra consideración importante que se ha llegado a ver. En cuanto a los halogenados, pues se deben emplear a concentraciones menores de SUCAM. Cuando una paciente tiene contracciones uterinas, puede llegar a causar relajación del músculo uterino y si se administra en grandes concentraciones, pues puede haber alteraciones del flujo sanguíneo uterino y producir una relajación, la cual puede causar, pues obviamente, hemorragia posparto y poscesárea. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabremos cuál sería la técnica ideal a utilizar. Ahora hablaremos de la anestesia en traumatismos y alteraciones específicas. Entonces, cuando nuestro paciente está hipovolémico, pues ya vimos cuál sería lo ideal, una secuencia rápida, como la mayoría, ya debido a que esto es una urgencia. Como ya vimos, lo indicado sería con ketamina, o puede ser incluso con tiopental, pero a dosis bajas. El mantenimiento de la anestesia general pues dependerá de cada caso y se preferirá la anestesia general, obviamente, a comparación de un bloqueo o de una anestesia regional. Obviamente la hipovolemia pues puede ser por causa de lesiones de órganos como el corazón, vasos, hígado, el vaso, pelvis o debido a lesiones uterinas o por ruptura uterina o por desprendimiento de placenta, etcétera, etcétera. Es importante clasificar el choque hemorrágico y así vamos a evaluar el grado del estado de nuestro paciente. Pero por lo regular este tipo de pacientes siempre tiene que ser con anestesia general. En cuanto al traumatismo craneoencefálico, se va a requerir el control de la vía aérea, el manejo terapéutico, anestésico. No tiende a variar mucho si la paciente está o no embarazada, más los cambios que ya se conocen y el tipo de anestesia general que ya vimos anteriormente. Pero sabemos que se debe evitar la hipertensión intracraneal, se debe administrar opiáceos y esteroides en dado caso. Y obviamente las dosis tienen que ir modificadas debido al embarazo y en qué trimestre y lo que ya habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al trauma medular, pues por la inestabilidad cervical, se va a preferir que estas pacientes sea con intubación nasal, a ciegas o con fibrobroncoscopio. La inducción, pues como ya habíamos mencionado, va a ser con secuencia rápida. Se va a retirar el collarín y se va a realizar una estabilización manual en línea. Esto requiere al menos de 3 personas para poder hacer la estabilización manual, mientras el otro anestesiólogo encargado se va a encargar de hacer la laringoscopía o la intubación. Ahora, en cuanto al trauma abdominal, el manejo anestésico en estas circunstancias es con anestesia general balanceada y si fuese posible la colocación previa de un catéter epidural, se administrará como una anestesia mixta, dejando el catéter para el control del dolor postoperatorio. En cuanto al trauma uterino, el manejo anestésico dependerá del estado de la paciente. En dado caso de que la paciente esté hipovolémica o no se pueda administrar una anestesia regional, pues siempre se tendrá que administrar una general. En cuanto al trauma de pelvis, se va a preferir la administración de una anestesia general debido a que el estado agudo va a ser difícil la cooperación de la paciente para poderse sentar o para ponerse en decúbito lateral o, o en este caso se va a preferir la anestesia general. En cuanto a la cesárea post-mortem, pues vamos a tener que es cuando el producto es viable, se va a realizar la cesárea, pero esta se debe realizar en los primeros 4 o 5 minutos posteriores al fallecimiento de la madre. Y si se realiza en este tiempo, el porcentaje de sobrevida es muy alto en el feto, de un 70% en comparación cuando se realiza con más minutos de diferencia, que tiende a ser de 1.7 a un 3.3% de vida. Entonces, los pasos a seguir pues van a ser establecer la viabilidad del producto, completar la reanimación cardiopulmonar, realizar la incisión de la línea media, cesárea corporal, extraer el producto, pinzamiento del cordón umbilical y entregar rápidamente el producto.
Entonces, esos serían el manejo de los pacientes en trauma. Como sabemos, primero se debe dar un tratamiento de urgencias tipo ABC, hacer una interrogación rápida para conocer algo de nuestro paciente. En dado caso de que no se conozca, pues obviamente vamos a tener que dar un manejo anestésico rápido con anestesia general, con una secuencia rápida, y como sabemos el trauma y paciente embarazada siempre se consideran pacientes con estómago lleno. Entonces, en dado caso de que tengamos más tiempo, hay que interrogar todo con más premura, saber cómo fue el trauma, la cinética, el embarazo, cuántas semanas, si se puede contar con estudios de laboratorio, estudios de imagen, sería lo indicado. Posponer la cirugía en dado caso de que no fuese una urgencia hasta el segundo o tercer trimestre, y de preferencia hasta terminando el embarazo. En dado caso de que sea una urgencia, pues pasarlo lo más rápido posible, y también conociendo nosotros la fisiología materna, evitar disminuir el flujo uteroplacentario. Ahora, hablando de pacientes embarazadas adictas a droga, que es nuestro siguiente subtema, vamos a encontrar ciertas definiciones que son importantes antes de iniciar. Entonces vamos a tener que la OMS va a definir a una droga como una sustancia química que, introducida de forma voluntaria en el organismo, posee la propiedad de modificar las condiciones físicas, químicas o ambas del mismo y causar dependencia. La farmacodependencia va a ser un estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, produciendo cambios del comportamiento y otras reacciones. En cuanto a la drogadicción, pues vamos a encontrar que va a ser un consumo voluntario, abusivo, periódico o crónico, y va a ser nocivo para el individuo y la sociedad. En cuanto a la adicción, pues va a ser una enfermedad crónica con recaídas caracterizadas por la búsqueda y el uso compulsivo de la droga y por cambios neuroquímicos y moleculares en el cerebro. En cuanto a la dependencia, va a ser en el sentido general el estado de necesitar o depender de algo, ya sea como apoyo, para funcionar o para sobrevivir. Aplicado a las drogas, el término implica una necesidad de consumir dosis repetidas para encontrarse bien o para no sentirse mal, básicamente. De aquí se van a dividir diversos tipos de dependencias, que va a ser la dependencia física, que va a ser las manifestaciones fisiológicas relacionadas con la abstinencia, la dependencia psicológica, que es el comportamiento compulsivo para buscar y obtener la sustancia, la dependencia química, que es la relación entre los efectos del fármaco en el organismo del sujeto y la estructura química de la sustancia y los sistemas metabólicos y neurofisiológicos del organismo. Y por último vamos a tener la tolerancia, que va a ser la disminución de la respuesta a una dosis de una droga o de un medicamento que se produce con el uso continuado. Se va a necesitar o se necesitan más dosis o dosis más altas para conseguir los efectos que se obtenían desde un principio con las dosis más bajas. Por último, en cuanto a las definiciones, vamos a tener el uso, que es el consumo aislado, único, ocasional, episódico, sin que haya tolerancia o dependencia, y el hábito, que es la costumbre de consumir una sustancia o droga por la adaptación a sus efectos. La OMS como tal pues va a decir que el uso va a estar dividido en 4 criterios relacionados a la cantidad y a la calidad, que va a ser el uso no aprobado, su uso peligroso, uso dañino y uso que comporta una disfunción. Y por último, los psicotrópicos van a ser aquellas sustancias que son capaces de modificar la función del sistema nervioso central, produciendo cambios en su comportamiento, y van a ser psicoestimulantes o psicodepresoras, estos tipos de psicotrópicos. Entonces, como ya sabemos, o de importancia saber la definición de tolerancia, saber la definición de dependencia y saber la definición de droga, porque se tiende a confundir mucho este tipo de definiciones, sobre todo dependencia y tolerancia. Ahora, en cuanto a la clasificación dada por la OMS acerca de las drogas en 1975, la va a dividir en opiáceos, psicodepresores, alcohol, psicoestimulantes mayores, alucinógenos, cannabis y de sus derivados, inhalantes, psicoestimulantes y drogas de diseño. Hay otro tipo de clasificación actualmente, pero este englobaba más grupos, por así decirlo, y actualmente se consideran grupos de 4. Hablando acerca de las generalidades, pues vamos a tener que los psicoestimulantes van a ejercer una acción a nivel del sistema nervioso central y pues van a ir influyendo en el comportamiento de la persona a través de sus mecanismos moleculares.
Como sabemos, el centro fisiopatológico de las adicciones es el área mesocorticolímbica del sistema dopaminérgico, y esto va a producir un reforzamiento uniforme de la droga con adicción cruzada y la presencia de enfermedades permanentes. Es importante mencionar que va a haber etapas en la drogadicción, que va a ser la iniciación, la continuación, la intensificación, la tolerancia y posteriormente la dependencia. Y esas son las etapas que tienden a pasar las pacientes o las personas que caen en esto. En cuanto a las drogas y su sitio de unión, pues vamos a tener que los alucinógenos, a dónde tienen su sitio de unión, que va a ser en los receptores adrenérgicos, nicotínicos y muscarínicos, el alcohol en los receptores NMDA, GABA y de serotonina, la cafeína en los receptores de adenosina, los opiáceos en los receptores, obviamente, del sistema opioide, etcétera, etcétera. Entonces esta tabla nos menciona de las drogas y los sitios de acción de cada una de ellas. Es importante conocer los datos clínicos de los pacientes con farmacodependencia, debido a que una vez que nosotros tengamos a nuestros pacientes, vamos a tener que saber si nuestro paciente tuvo cambios bruscos del estado de ánimo, bajo rendimiento, discusiones, si es irresponsable, si tiende a hacer mentiras, si hace abandono, si tiene rechazo a algunas amistades, cambios en el lenguaje. Entonces es importante conocer algunos datos de nuestro paciente, sobre todo cuando nosotros llegamos a valorar al paciente y preguntamos si tiene o si consume algún tipo de droga. Muchas veces lo niegan, pero es importante conocer alguno de estos datos para saber si el paciente ha consumido o es consumidor de drogas. Esta tablita nos menciona acerca de la vía y la forma de administración de las drogas y cuáles son este tipo de drogas y cómo es su vía de administración. En cuanto a las drogas en el embarazo, pues van a ser sustancias que son empleadas, algunas más que otras, vamos a ver cuáles son. Se van a relacionar con una mayor incidencia de traumatismos y enfermedades infectocontagiosas, debido pues a que tienden a ser inyectadas o a que la utilización de estas puede generar mareo, posteriormente que la paciente caiga o que tenga accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera. El empleo de estas sustancias se inicia preferentemente en la adolescencia y tiene una edad promedio entre 14 y 20 años con respecto a su primer embarazo. Ahora sí, en cuanto al manejo perioperatorio, pues el manejo del paciente debe iniciarse inmediatamente si se cuenta bajo la influencia aguda de algún psicotrópico. Como ya habíamos visto anteriormente, el manejo agudo, si llegase a ser una urgencia que requiere ese manejo inmediatamente, sería con el ABC. Se tomarán muestras de sangre en dado caso de que tengamos el tiempo necesario y se realizarán estudios complementarios pertinentes del estado de la paciente. En dado caso de tener el tiempo necesario, debemos dar el interrogatorio y debe basarse en base al consumo de drogas, su consumo por primera vez, esporádico, con abuso, farmacodependencia, tipo de sustancia, cuándo lo inició, cronicidad. Obviamente tenemos que interrogar la edad materna, cuántas semanas tiene, qué número de embarazo, etcétera, etcétera, para saber su asociación con las drogas y el embarazo. Entonces, pues vamos a tener que cuándo es el consumo, el tipo, edad de inicio, frecuencia, cronicidad, vía de administración, recurrencia, se ha tenido sobredosis, es la primera vez que llega aquí, qué sintomatología tiene, cuánto tiene de embarazo, etcétera, etcétera. Entonces pues vamos a saber cómo, en este cuadrito nos menciona cómo hacer un interrogatorio a pacientes farmacodependientes. Vamos a empezar a hablar acerca de las drogas, cuáles son sus afecciones en agudo y en crónico, y cuál sería nuestro manejo anestésico en cada una de estas. Como vamos a poder ver, las sustancias más empleadas en la actualidad en nuestro país o a nivel mundial sí van a seguir siendo aquellas que son consideradas como legales o que son aceptadas hasta cierto punto, como puede ser el tabaco, el alcohol, la cafeína y pues recientemente el marihuana en algunos países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando del alcohol, pues vamos a tener que una intoxicación aguda puede llegar con analgesias, ansiolisis, depresión del sistema nervioso central, cardiovascular y respiratorio, alteraciones ácido-básicas y electrolíticas. En cuanto a alteraciones por alcohol crónicas, serían una hipoglucemia, cirrosis,
hepatitis, pancreatitis, varices, cardiomiopatías, hipertensión arterial, alteraciones hidrocolíticas, alteraciones de la coagulación, síndromes de Wernicke-Korsakoff, síndrome de supresión etílica y polineuropatía periférica. En cuanto a nuestro manejo, pues vamos a saber que la intoxicación etílica aguda, el riesgo de broncoaspiración es inminente, así que la posibilidad de mayor sangrado por relajación uterina, por lo que se requiere que se tiene que tener mayor dosis de oxitocina o ergonovina para su tratamiento, obviamente hablando del paciente embarazado. Durante el embarazo, la ingesta aguda de alcohol va a provocar hiperventilación, con baja en el flujo sanguíneo placentario, que va a resultar a su vez en una hipoxia fetal y en un sufrimiento fetal agudo. La ingesta crónica va a producir retardo en el crecimiento intrauterino del producto. Y el alcohol que se ha relacionado con la producción de malformaciones congénitas. Por lo regular, los ansiolíticos, los opioides, los barbitúricos y relajantes musculares en pacientes con intoxicación etílica requieren disminución de su dosis por el sinergismo que estos van a tener. Y pues los pacientes con abuso crónico, la dosis de estos fármacos se deben incrementar debido a la inducción enzimática del citocromo P450. En cuanto a qué tipo de anestesia, la anestesia neuroaxial en agudo se puede realizar siempre y cuando se debe evaluar la cooperación del paciente. En cuanto a un paciente en crónico, se debe medir de manera previa los tiempos de coagulación. Si estos parámetros tienen valores normales, se puede utilizar la anestesia neuroaxial sin complicación. En cuanto al síndrome de abstinencia, sabemos que van a ser datos clínicos que se van a presentar a las 6 a 8 horas después de la última ingesta. Se va a manejar clínicamente por temblores, diaforesis, hipertermia, vómitos, debilidad muscular, parestesias, taquicardias, etcétera, etcétera. Y este se debe prevenir o tratarse con diazepam a dosis de 10 miligramos. Y en dado caso de que la paciente presente taquicardia, se debe dar mantenimiento o se debe tratar con propanolol o esmolol. En cuanto al neonato, esto es importante, el cuadro clínico de un síndrome alcohólico fetal va a ser la falta del desarrollo, productos hipotróficos con afección del sistema nervioso, hipotonía, deterioro intelectual, microcefalia, microftalmia, etcétera, 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 y defectos del tabique interventricular. Entonces, como ya sabemos, una paciente que sea adicta al alcohol, pues va a tener ciertas complicaciones tanto para ella como para el neonato que pueden afectar. Entonces, en cuanto a nuestro manejo anestésico, pues ya vimos que si el paciente tiende a cooperar con nuestro procedimiento, se puede realizar nuestra anestesia neuroaxial. En dado caso de que sea paciente al cual se tenga que administrar anestesia general, pues sabemos que si es un paciente crónico, debemos aumentar nuestras dosis debido a la inducción enzimática. En dado caso que sea agudo, se va a tener que tener dosis más bajas debido a la sinergia que esto puede generar. Ahora, es importante mencionar también que hay riesgo de broncoaspiración en el caso anterior, entonces también debemos de administrar nuestros medicamentos para evitar la broncoaspiración. Ahora, hablando de marihuana, vamos a tener que en agudo podemos tener alucinaciones, euforia, congestión conjuntival, efectos cardiovasculares, tanto simpático-miméticos como parasimpáticos. En cuanto a efectos crónicos, pueden llegar a desarrollar EPOC, cáncer de labio, laringe, broncopulmonar, cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. El consumo crónico de estos va a tener efectos semejantes al tabaquismo, que ya hablamos ahorita, insuficiencia placentaria, hipoxia fetal, productos hipotróficos, además de que pueden ser causas de abortos y partos prematuros, así como restricción en el crecimiento. En cuanto a la anestesia regional, pues vamos a tener que va a estar contraindicada cuando hay una intoxicación aguda, mientras que la intoxicación crónica debe administrarse con ventilación adecuada, con fracciones de oxígeno suficientes debido a la posibilidad de que tenga el paciente EPOC y no tenga una oxigenación adecuada, lo que pues, puede desencadenar en hipoxias para el bebé. En cuanto a la anestesia general, se pueden incrementar los efectos de ciertos medicamentos como puede ser la ketamina, los barbitúricos y los halogenados, y debe emplearse fármacos con bajo metabolismo hepático que no produzcan irritación tanto respiratoria y a su vez nos den estabilidad cardiovascular.
Y pues los neonatos suelen ser hipotróficos y van a presentar alteraciones neurológicas y del sueño. Obviamente, pues como sabemos, la marihuana tiende a atravesar o atraviesa la barrera fetoplacentaria y se va a acumular en los tejidos grasos del feto, por lo tanto, pues van a ser hipotróficos y van a tener alteraciones neurológicas y del sueño, pues, y los anteriores cosas que ya mencionamos en base a su consumo crónico. Es importante mencionar que en una anestesia general el efecto de la succinilcolina puede ser más largo, por lo cual se recomienda mejor utilizar bloqueadores como becuronio o cisotracurio. Mencionaba que la anestesia regional tiende a estar contraindicada en intoxicación aguda debido al poco cooperación de la paciente, entonces por lo mismo. Ahora, en cuanto a la cocaína, vamos a tener en agudo que va a presentar taquicardias, náusea y vómito, excitabilidad, euforia, psicosis, hemorragias. Y crónicos, pues obviamente perforación del tabique nasal, neumonitis, EPOC, trombocitopenia, trastornos del sueño, infecciones recurrentes. Obviamente también se puede haber disminución del apetito, y sensación de fatiga, rupturas capilares, temblores. En cuanto al manejo anestésico, la incidencia del consumo de la cocaína y sus derivados en el embarazo es del 11 a un 20%. La cocaína nasal es absorbida rápida y se van a alcanzar concentraciones en plasma de los 30 a los 60 minutos y se van a mantener hasta 6 a 8 horas estos niveles en plasma, y su empleo incrementa o va a incrementar la concentración de catecolaminas circundantes y va a causar pues, obviamente hipertensión arterial, taquicardia, tanto materna como fetal, disminución del flujo sanguíneo, hipoxia fetal, parto pretérmino, rupturas prematuras, desprendimiento de placenta y hasta muerte fetal intrauterina. Esto pues debido a que el efecto de la cocaína tiende a ser un bloqueo de la recaptura de la noradrenalina y las terminaciones nerviosas simpáticas centrales y periféricas, así como también de la dopamina, la serotonina y los triptófanos. En cuanto al tipo de anestesia a mencionar, la anestesia regional en agudo va a estar contraindicada por la falta de cooperación, como ya vimos anteriormente también igual en la marihuana. En cuanto a pacientes crónicos, existe un incremento de la sensibilidad al dolor, por lo cual se requieren mayores dosis de los anestésicos locales. Cuando se administra anestesia general durante la intoxicación aguda, puede presentarse hipertensión arterial. En dado caso de que si llegase a presentar, esta se va a tratar con propanolol o esmolol en el caso de tenerlo, y eso sería lo indicado en este tipo de pacientes. Obviamente se debe hacer un interrogatorio de nuestro paciente, como ya vimos con las anteriores drogas, y siempre conocer cuándo fue la última dosis, cuándo fue la primera, y en dado caso de que lleguen agudos, saber si la acaba de administrarse o no. En cuanto al neonato, mencionar que se puede presentar retardos en el crecimiento, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, cardiovasculares, alteraciones neurológicas, gastrointestinales, microcefalia, escaso desarrollo motor, hipotonía y acortamiento de miembros. Es importante también mencionar que se puede, en cuanto a la anestesia general, ya habíamos mencionado que puede presentar hipertensión, arterial. En cuanto a la inducción, se pueden utilizar medicamentos como el etomidato, el propofol, el tiopental a dosis habituales, por lo que refiere en cuanto a los relajantes neuromusculares, se prefiere utilizar relajantes no despolarizantes a comparación de la succinilcolina, por el efecto que pueden tener de hipertermia maligna o alteraciones cardiovasculares con mayor frecuencia. Ahora, en cuanto a los solventes, vamos a tener que en agudo pueden producir euforia, hilaridad, depresión, diplopia, arritmias cardíacas, dolor abdominal, epistaxis, tos. En cuanto a su uso crónico, pueden tener tos, bronquitis, neumonía, hepatitis, esteatosis, deterioro del nivel intelectual, afección piramidal y de la conducta, disminución de la agudeza visual, falta del apetito, anemia y desnutrición. Se ha especulado que
producen relajación del músculo uterino, lo que esto puede generar es el desprendimiento de placenta o hemorragias intrauterinas. En cuanto a nuestro manejo anestésico, la anestesia regional en agudo no se debe administrar en agudo debido al efecto sedante que se produce en el caso de intoxicación y la falta de cooperación obviamente por parte de la paciente. En cuanto a su uso crónico, se debe valorar la presencia de neuropatías periféricas, como ya vimos que puede haber neuropatías periféricas, ataxia, disartria. Entonces, si se tendiese a confundir, pues habría algunos problemas ahí. Entonces se debe valorar el uso de la anestesia regional en crónico, por lo que se refiere que la anestesia general es la de elección en este tipo de pacientes y es importante disminuir la dosis de los fármacos en dado caso de una intoxicación aguda, obviamente por el efecto sinérgico que también tienden a presentar con este tipo de sustancias. En cuanto a los alucinógenos, vamos a tener que va a haber una clínica de viajes psicodélicos, alucinaciones, tanto visuales, olfatorias y auditivas, euforia, distorsión de espacios y de tiempo, va a haber taquicardia, hipertensión, midriasis, cialorrea, náusea, etcétera, etcétera. Lo indicado en cuanto al manejo anestésico, pues es la anestesia regional, siempre y cuando se pueda valorar la cooperación del paciente, aunque en dado caso de que el paciente no se encuentre en estado cooperador, pues siempre se tendrá que administrar anestesia de tipo general. En cuanto a los alucinógenos, es importante mencionar que nos referimos al LSD principalmente. Entonces, debido a la taquicardia que suelen presentar, es importante la administración previa al bloqueo de la administración de líquidos con cautela y vigilancia estrecha en este tipo de pacientes. En cuanto a la anestesia general, se debe tener en cuenta que el riesgo de interacciones con estas drogas, con los halogenados, ya que pueden producir arritmias cardíacas y en ocasiones edema agudo de pulmón. Entonces, tener cuidado con los halogenados en este caso. Pero bueno, en cuanto al tabaco, que es una de las drogas de uso cotidiano más comunes, pues vamos a tener que en agudo puede tener inhibición de los reflejos medulares, arritmias cardíacas, cefalea, tos, cialorrea, inhibición, diuresis, vómitos, temblor, convulsiones, etcétera, etcétera. En cuanto a su uso crónico, pues puede tener falla cardíaca, aterosclerosis, cefaleas, disminución de la captación de oxígeno, bronquitis, EPOC, enfisema, cáncer, tanto pulmonar como de laringe, afecciones dentarias y linguales, envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a su manejo, pues durante el embarazo la inhalación de nicotina va a producir hipoxemia fetal debido a que la nicotina pues va a causar vasoconstricción en la madre con la disminución del flujo sanguíneo placentario. La inhibición crónica, la inhalación crónica pues va a tener hipoxia ística fetal crónica, fenómenos que se han relacionado pues con el desarrollo de hemorragias placentarias, obviamente con el desprendimiento prematuro de placenta, que es lo principal, y la placenta previa, incluso hasta partos pretérminos por su uso crónico. También va a estar aumentada la incidencia de abortos espontáneos y a nivel experimental se han observado que hay mutagenicidad cromosómica. En cuanto a la anestesia regional se puede administrar sin mayor problema y la anestesia general solamente se va a administrar solo si hay alguna contraindicación que indique el procedimiento anterior, pero fuera de eso no hay ninguna contraindicación por el uso de este tipo de drogas. Lo ideal en este tipo de consumo de drogas sería suspender el tabaquismo por lo menos 2 a 3 semanas antes del procedimiento quirúrgico, en dado caso de que se pueda, pero la mayoría de estos pacientes, pues, si se llegase a hacer una urgencia, pues, sería lo ideal, suspenderlo 2 a 3 semanas, de 2 a 4 semanas, un mes, para mejorar la función respiratoria. En dado caso de que no se pueda, pues ni modo, pero sería lo ideal. Muchas veces, como os comento, no se va a poder, pero lo ideal sería suspender el tabaquismo de nuestros pacientes al menos un mes antes. En cuanto a la cafeína,
Vamos a tener que en agudo va a presentar hipertensión arterial, insomnio, irritabilidad, nerviosismos, temblores, aumento de la actividad gástrica y diurética. En cuanto a sus síntomas crónicos va a ser síndrome de supresión, que va a ser cefalea intensa, nerviosismo, temblor, ansiedad. En cuanto al consumo crónico, pues puede ser retardo en el crecimiento, sufrimiento fetal crónico, su ingesta aguda va a provocar abortos espontáneos o partos pretérminos. Los neonatos pues tienden o son realmente productos hipotróficos o prematuros durante la intoxicación aguda. En cuanto a la anestesia regional, pues se puede administrar sin mayor problema. Algunos autores mencionan que después del nacimiento del producto se recomienda la administración de diazepam para sedar a la paciente cuando éste se encuentra muy irritable por la falta de cafeína, pero no tiende a ser muy común. Y en cuanto a la anestesia general, pues va a ser cuando la anestesia regional esté contraindicada solamente. Es importante mencionar que estas son, la cafeína pues es una de las sustancias psicotrópicas con más frecuencia empleadas y pertenece al grupo de las fantinas. Y solamente en dado caso de que los pacientes o la paciente tenga a presentar taquicardias, pues estas deben ser controladas con esmolol. En cuanto al uso de benzodiazepinas, pues vamos a tener que en agudo pueden presentar ansiolisis, relajación, sueño, ataxia, hipotermia, depresión respiratoria, hipotensión, vómito, etc. En cuanto a su uso crónico, pues pueden mantener síndrome de supresión, insomnio, nerviosismo, pérdida de apetito, cefalea. Se ha sabido que a altas dosis durante el trabajo de parto van a producir sufrimiento fetal agudo por disminución del flujo sanguíneo uterino y depresión respiratoria, hiperbilirubinemia y hasta kernícteros. En cuanto al manejo anestésico, la anestesia regional o anestesia general pueden emplearse sin ningún problema, recordando pues obviamente la tolerancia a las benzodiazepinas para ajustar las dosis. En pacientes con intoxicación aguda se debe mantener una buena oxigenación, con control estricto de líquidos y de la vía aérea. Se ha encontrado que los neonatos, a los cuales se utilizó mucho diazepam de forma crónica, hay una alta incidencia del labio y paladar hendido en estos, así como del inguinal. Entonces, es un importante recordatorio de que el diazepam no se debe utilizar abundantemente porque los neonatos pueden, o hay una alta incidencia del labio y paladar hendido. En cuanto a los opiáceos, pues vamos a tener medicamentos que van a ser como la morfina, la meperidina, el fentanil, la nalbuphina, la bupre, y estos pueden producir obviamente pues dependencia. En cuanto a las manifestaciones agudas, pues van a ser las alteraciones de la actividad mental, convulsiones, analgesia, bradicardias, crónicas como neuritis, traumática, neuropatía atraumática, polineuropatía, síndrome de Horner y infecciones. Se ha encontrado una alta incidencia de abortos, de partos pretérminos, de ruptura prematura de membranas, coriamnoitis, de insuficiencia placentaria, retardo en el crecimiento intrauterino, óbitos por supresión de heroína, hemorragias postparto y sufrimiento fetal agudo en las intoxicaciones, obviamente agudas. E incluso se ha encontrado muerte fetal. En cuanto al tipo de anestesia a administrar, la anestesia neuroaxial o anestesia regional se puede administrar un opioide para prevenir el síndrome de supresión en la madre durante el parto o la cesárea. Entonces el neonato, el abuso materno de opioides va a producir un bebé obviamente hipotrófico, síndrome de abstinencia al nacer que requiere inmediatamente tratamiento. En cuanto al síndrome de abstinencia al nacer, pues vamos a tener un bebé con irritabilidad, temblor, diaforesis, nariz obstruida, incoordinación de la succión, dificultad para la toma de alimentos, diarrea y vómito. Entonces, si llegase a tener un bebé así, sabríamos el hecho de que la paciente consumió opioides durante el embarazo. En cuanto a las dosis, en cuanto a la anestesia general, pues podemos tener que pueden requerirse mayor dosis de fármacos anestésicos y de coadyuvantes, por lo tanto también en dado caso de que nos tengamos un paciente inagudo, debemos o está contraindicado el revertir estos efectos de los opioides por el riesgo de desencadenar el síndrome de supresión.
En cuanto al uso de barbitúricos, vamos a tener que su clínica en agudo va a ser la disminución de la frecuencia respiratoria, llegando incluso al paro respiratorio, hipoxia, hipotensión, colapso cardiovascular, sueño profundo, coma, eritema o quemaduras cutáneas, hipotermia. Los efectos durante el embarazo van a ser semejantes a la de los benzodiazepinas. La intoxicación aguda va a producir hipoxia y hipercapnia en la madre y esto va a repercutir obviamente en el flujo uteroplacentario, causando sufrimiento fetal agudo. En cuanto a la anestesia regional, si el paciente coopera, será la indicada. En cuanto a la anestesia general, se realizará con una inducción de una secuencia rápida, como la mayoría de los que ya mencionamos. En dado caso de que sea consumo crónico, puede emplearse anestesia general y se van a incrementar las dosis de los fármacos inductores por la inducción enzimática y por que produce el abuso de estos barbitúricos. Ahora, tenemos los fármacos anestésicos sugeridos y contraindicados para el manejo anestésico quirúrgico en intoxicaciones agudas. Entonces, como podemos ver, el alcohol, que sería los inductores a utilizar, los relajantes, los halogenados y cuáles serían los anestésicos contraindicados. En una intoxicación por cafeína, por cocaína, por éxtasis, por marihuana, por nicotina, pues vemos cuáles son los inductores, los relajantes y los halogenados que podríamos utilizar y cuáles serían los contraindicados. Aquí tenemos la continuación de los mismos, cuáles serían los indicados y los contraindicados. Y por último vamos a tener cuáles son las sustancias que pueden desencadenar un síndrome de abstinencia, supresión en el perioperatorio, cuáles serían los datos clínicos que ya los mencionamos anteriormente y cuál sería nuestro manejo farmacológico solamente. Ya vimos un poco del manejo anestésico que se debe utilizar en nuestras pacientes embarazadas y cuáles serían algunos de los cambios que vamos a tener en los fetos, pero es importante conocer cuáles son el tipo de drogas, nuestros datos clínicos y el tratamiento farmacológico que le podemos dar a cada uno de ellos. Por último y no menos importante, vamos a hablar de paciente embarazada con infección por VIH y VPH. Bueno, vamos a tener que la anestesia y el VIH, pues en este contexto, o en el contexto de la anestesiología, es importante tener un conocimiento global tanto del problema, de los factores que inciden en las alteraciones o en el curso del embarazo, lo que va a condicionar también la transmisión perinatal, las estrategias para su prevención y las consideraciones anestésicas en la atención de la mujer embarazada. Entonces tenemos que dar un manejo perioperatorio adecuado para cada vez que tengamos un paciente con VIH. En cuanto a su frecuencia, vamos a tener que la transmisión perinatal va a ocurrir cuando la infección por VIH es transmitida de la madre al producto durante el embarazo, el parto o la lactancia. En cuanto a la frecuencia de transmisión perinatal, vamos a tener que la tasa de transmisión que se reporta en Estados Unidos es de 15 a 30%, en Europa de 13 a 15% y África de 40 al 50%. En cuanto a la transmisión, vamos a tener que se va a dar intrauterina, intraparto y posparto. En cuanto a lo que nos referimos como intrauterina, se estima que contribuye entre un 30 y un 50% de los casos de transmisión perinatal y se calcula que ocurre de manera temprana al inicio del segundo trimestre del embarazo por el paso transplacentario del virus. En cuanto al intraparto, pues va a ocurrir durante el periodo de labor de parto por contacto directo del producto con la sangre materna, secreciones genitales o durante el pasaje a través del canal de parto. También puede ser por las laceraciones de la piel del bebé, por la ingestión de sangre materna u otros fluidos. O también puede ser por la infección ascendente a partir de la vagina o del cervix. Y posparto pues nos habla básicamente acerca de la alimentación al seno materno, si es que existe VIH en la leche de las madres infectadas, y esto va a contribuir entre un 50% de los casos de transmisión perinatal. En cuanto a los valores predictivos de la carga viral materna para la transmisión de VIH en mujeres con y sin tratamiento viral, como podemos ver, la transmisión del VIH en mujeres con y sin tratamiento viral, como podemos ver, si tienen menos cargas virales y sin un tratamiento, pues vamos a tener una transmisión aproximadamente del 5%. Con tratamiento, pues igual aproximadamente el 5%. En cuanto a cuando la carga aumenta de 1000 a 10.000 aproximadamente, el hecho de tener tratamiento disminuye a la mitad la frecuencia de transmisión perinatal, y si se llega a tener una carga de
arriba de 10.000 y no se tiene tratamiento, vamos a tener que la transmisión perinatal puede aumentar hasta un 37% y con tratamiento un 18%. Entonces, por lo que podemos observar, casi se reduce la mitad de la tasa de transmisión el uso de tratamiento para el VIH, y también depende obviamente de la carga viral. Por eso es importante saber tanto la carga viral y saber si el paciente tiene o no tratamiento. En cuanto a los factores de riesgo para la transmisión perinatal, lo vamos a poder dividir en factores maternos, factores obstétricos y factores del producto. En cuanto a factores maternos, pues es importante el estadio de la infección. Entonces, esto lo que nos habla es que a medida que haya estadios más avanzados de la infección, pues se va con, o hay una mayor posibilidad de la transmisión, como ya vimos en la tabla anterior. En cuanto a la carga viral, pues se ha documentado que a mayor carga viral se presenta mayor riesgo de transmisión en útero, y a su vez pues se va a correlacionar más con un incremento en el desarrollo de enfermedades de los niños. En cuanto a los factores obstétricos, es de importancia mencionar la ruptura prematura de membranas de más de 4 horas se va a asociar a un mayor riesgo de transmisión, independientemente de la vía de expulsión. En cuanto al bajo peso al nacer, hablando de los factores del producto, el bajo peso al nacer, menores de 2 kilos 500, se ha asociado a mayor riesgo de transmisión, así como una edad gestacional menor de 34 semanas, tiene mayor incidencia. Es importante también mencionar que el orden del nacimiento también influye, ya que se ha documentado en diferentes estudios que gemelos, el gemelo 1 al nacer tiene mayor probabilidad de presentar infección por VIH a comparación del segundo gemelo. Y por último, es importante mencionar también el hecho del parto vaginal contra la cesárea, el cual nos menciona que el riesgo de transmisión, ya sea en cuanto a parto o cesárea, va a haber ciertas diferencias. En cuanto nos referimos a una cesárea electiva y con tratamiento, vamos a tener que hay una disminución a comparación de un parto vaginal. Cuando tenemos una cesárea no electiva pero con tratamiento, podemos ver que no hay mayor diferencia o incluso hay un riesgo de transmisión más elevado a comparación de un parto. Pero si lo vemos sin tratamiento, vamos a tener que el riesgo de transmisión es similar en cada uno. Entonces, el hecho de tener a una paciente, programarla y tener su tratamiento disminuye obviamente el riesgo de transmisión para el bebé. En cuanto a las estrategias para prevenir la transmisión perinatal, pues vamos a mencionar algunas. Es de importancia también mencionar que nos habla acerca de la lactancia del seno materno. Entonces, la lactancia va a estar contraindicada cuando una vez que la paciente, ya sepamos que la paciente tiene VIH, va a estar contraindicada la lactancia, ya que se ha encontrado que en los primeros 4 días del posparto se ha aislado el 70% del virus en muestras. En cambio, en las muestras obtenidas de 6 a 12 meses posparto se ha encontrado en la lactancia un 50% de muestras que tienen o se ha aislado el VIH en la alimentación o en la leche materna. Entonces, por lo tanto, se debe de suspender la lactancia materna y pues evitar que los bebés se expongan a esto. Ahora, en cuanto ya habíamos hablado de las estrategias para prevenir la transmisión perinatal, pues vamos a tener los retrovirales. Primero hablaremos del principal, que va a ser el ácido burina, que pues, este es un inhibidor de la enzima transcriptasa inversa de tipo análogo de nucleósidos y es considerado como el eje básico de la terapia antirretroviral. La acidobudina pues cruza rápidamente la placenta y se va a administrar por vía intravenosa durante el trabajo de parto. Vamos a tener, se han tenido diversos regímenes, pero el régimen más utilizado actualmente es el régimen de 3 pasos de acidobudina para la prevención de la transmisión. Y va a estar dado ante parto con una administración oral de 100 miligramos de acidobudina 5 veces al día,
o 300 miligramos 2 veces al día, iniciando la semana 14 a la 34 de gestación. Intraparto, que va a ser durante el trabajo de parto, la administración intravenosa a dosis de carga de 2 miligramos, peso a pasar por 1 hora, seguida por una infusión continua de 1 miligramo kilo, peso por hora hasta el momento del parto. Y posparto, que va a ser la administración oral de la misma en el recién nacido, a dosis de 2 miligramos kilo de peso por dosis cada 6 horas durante las primeras 6 semanas de vida, iniciando a las 8 a 12 horas del nacimiento. Y para los recién nacidos que no toleren la vía oral, infusiones intravenosas de 1.5 miligramos kilo cada 6 horas. Como podemos ver, pues este sigue siendo uno de los regímenes que más se utiliza actualmente. Otro medicamento a utilizar puede ser la nevirapina, que se puede utilizar a una dosis administrada a la madre de 200 miligramos vía oral al inicio del trabajo de parto, y otra recién nacida en las primeras 72 horas de vida extrauterina de 2 miligramos kilo, y esta pues se ha demostrado que fue capaz de disminuir la mitad del riesgo de transmisión cuando se comparó con el tratamiento corto con sidobudina, como es el que acabamos de ver, y se vio una disminución del 13 contra un 25% en comparación de la sidobudina. Obviamente la nevirapina es 200 veces más barato a comparación de la sidobudina, y por su facilidad de administración es una alternativa viable en países ya en desarrollo. En cuanto a otras estrategias para prevenir la transmisión perinatal, pues la inmunización pasiva con anticuerpos policlonales o monoclonales específicos anti-VIH, una inmunización activa de los neonatos con glicoproteínas del VIH, el aporte de macronutrientes como vitamina A, zinc, hierro, folatos, así como el empleo de sustancias viricidas se ha utilizado, pero pues ninguna de estas ha generado o ha visto o que se haya demostrado un efecto protector significativo ante el riesgo de transmisión. Obviamente pues la lactancia también se debe evitar, entonces lo ideal sería utilizar un tratamiento anti o retroviral, como ya vimos, y como hemos estado viendo, la incidencia va a disminuir tanto a nivel del parto como a nivel de cesárea, siempre y cuando se tenga un tratamiento. En cuanto a se ha demostrado o se ha visto que hay ciertas toxicidad por la sidobudina, es importante mencionar esto, y se ha reportado anemia en los recién nacidos que recibieron el medicamento. Por lo regular se tiene una reducción de hemoglobina de 2 gramos sobre decilitro, entonces eso es importante mencionar sobre la sidobudina. En cuanto a las consideraciones anestésicas en la mujer embarazada con infección por VIH, pues antes de hablar de las consideraciones, o hablando de las consideraciones mejor dicho, la anemia es una anormalidad más común que se va a presentar en los pacientes con VIH, presentada hasta en un 75% de ellos en estados variables. En este caso, o en el caso extremos, puede haber microangiopatías trombóticas como consecuencias de una anemia hemolítica microangiopática. También puede haber trombocitopenia como una alteración común, y se ha reportado hasta en un 10% de los pacientes infectados. La presencia de trombocitopenia en un individuo sin otra causa aparente sugiere la posibilidad de infección por VIH. Pero esto es importante mencionar, las alteraciones a nivel del sistema nervioso central y periférico después de una infección de VIH, entonces puede haber meningoencefalitis por VIH, complejo demencial, infecciones parenquimatosas, linfomas, infartos cerebrales, infecciones meningias. En cuanto al sistema parasimpático, pues vamos a tener mielopatías maculares, polineuropatía sensorial distal simétrica, poliradiculopatías, polineuropatías, miopatías, etcétera, etcétera. Entonces, dos de los sistemas que más utilizamos nosotros o que más vemos nosotros, que es el sistema nervioso central y a nivel hematológico, son cosas que afectan el VIH. Entonces es importante mencionar o tener en cuenta que puede tener alguna de estas cosas nuestro paciente, y nosotros al indicar una anestesia regional puede ser que digan que el paciente nunca había presentado polineuropatías o no tenía ciertas sensaciones, y al momento del bloqueo pues puede tenerlas. Entonces, descartar o saber cuáles son las afecciones que se pueden tener a nivel de sistema nervioso central, así como a nivel hematológico. Bueno, entonces,
sabiendo que el buen funcionamiento tanto del sistema neurológico y hematológico son importantes para la aplicación de anestesia regional. Estos son, pues como ya vimos anteriormente, alterados por el VIH y son de los medicamentos que más empleamos para su control, por lo que es deseable que el médico anestesiólogo se familiarice obviamente pues con la fisiopatología y la fisiopatogenia del VIH y la infección del mismo. Entonces las infecciones oportunistas tienden a ser más habituales en este tipo de pacientes, obviamente por la inmunosupresión. Y pues vamos a tener que saber cuáles son los medicamentos que están contraindicados debido al uso de del uso de medicamentos como los retrovirales. Entonces, saber cuáles son los medicamentos que nosotros tenemos que utilizar. Una, dos, saber cuáles medicamentos pueden crear una posible contraindicación. Y pues como sabemos que los pacientes son inmunosuprimidos, no vaya a haber una infección oportunista que puede afectar a nuestro paciente. En cuanto a los medicamentos antirretrovirales, inhibidores de la transcriptasa inversa análogos y no análogos de nucleócidos e inhibidores de la proteasa van a presentar efectos secundarios con repercusión hematológica y neurológica, como ya vimos. Y algunos de ellos se van a metabolizar por vía hepática. Y esto puede inducir o inhibir el citocromo P450, los antirretrovirales, inductores van a disminuir los niveles plasmáticos de otros medicamentos que se van a emplear de la misma vía metabólica, y mientras que los antirretrovirales inhibidores van a incrementar los niveles plasmáticos de dichos medicamentos, otros los van a disminuir y otros pues no van a tener tanta modificación. Entonces, sabiendo cuál es el medicamento que se va a utilizar, saber dónde va a actuar nuestro medicamento, vamos a saber cuál va a ser la dosis que vamos a utilizar o cuál es el ajuste de dosis que vamos a utilizar nosotros. Aquí tenemos algunas tablas que nos van a mencionar cuáles son los medicamentos inductores del citocromo P450, de los antivirales, de los anticonvulsivantes y otros. En cuanto a medicamentos inhibidores del citocromo P450, en cuanto a los antivirales, los macrólidos, los azoles, etcétera, etcétera. Y los medicamentos metabolizados total o parcialmente por el citocromo P450, inhibidores de los canales de calcio, nuestros antirretrovirales, otros inhibidores de canales de calcio, cardiovasculares, psicotrópicos, hipolipemiantes, antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo esto y la interacción que estos presentan, vamos a saber cuáles son nuestros medicamentos que nosotros podemos utilizar, que no haya reacción cruzada, y cuáles son las dosis a utilizar. En cuanto a la anestesia, ya sea regional o general, pues la anestesia regional se debe evaluar en el estado neurológico y hematológico de la paciente, como ya hemos visto y lo que ya habíamos comentado, aunque existe también el riesgo teórico de exacerbar alguna alteración preexistente, como ya se los mencioné, un efecto intracraneal, existencia de alguna polineuropatía, etcétera, etcétera. Entonces, ser conscientes de eso, interrogarlos y no tratar de confundir una afección con la otra. En cuanto a nuestra anestesia regional, pues puede presentarse cefalgia después de un procedimiento neuroaxial. Si el anestesiólogo considera que este fue secundario a una punción dural, pues se va a iniciar terapia conservadora a base de reposo, analgésicos, hidratación oral y administración de productos que contengan cafeína. Si estos no llegasen a ser suficientes, se debe considerar la aplicación de un parche hemático autólogo. En cuanto a la anestesia general, puede ser una causa de depresión inmune transitoria clínicamente despreciable en pacientes con VIH, entonces debemos ser conscientes de cuáles son las dosis a administrar y cuáles son los medicamentos que hagan o no reacción. Otra preocupación tónica es la dificultad para la intubación por la hipertrofia linfática y el riesgo potencial de inducir infecciones pulmonares a partir de los patógenos bucales, entonces tiene que tener cuidado con este tipo de pacientes. Como ya lo habíamos mencionado, en cuanto al interrogatorio que se debe de realizar a todos nuestros pacientes, saber cuál es su último conteo de CD4, cuántas son las infecciones, cuál es su carga viral actualmente, y si se tienen estudios recientemente de eso, siempre pedirlos y saber cómo se encuentra el paciente actualmente, si no tiene alguna infección o algo, porque esto puede contraindicar alguno de nuestros tipos de anestesia o puede generar alguna complicación que puede ser desfavorable. Es importante mencionar que finalmente los cuidados que debe tener el anestesiólogo para sí mismo en la atención de estos pacientes no difieren en el empleo de la atención de las embarazadas con VIH. En todo caso, pues se deben observar medidas universales como
el uso de guantes, evitar el contacto con líquidos corporales, evitar el contacto con sangre, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de la anestesia que se tenga que realizar, tanto general o regional en nuestra paciente, siempre tenemos que tener la protección suficiente. Y sabiendo esto, es un poco más seguro. Por último, en cuanto a la BPH y anestesia, pues este va a ser una infección genital dada por el virus del papiloma humano, que tiende a ser sintomática o puede ser sintomático o asintomática, y pues suele ser muy frecuente. Sus complicaciones pues van a ser las neoplasias cervicales, vaginales y vulvares, y estas van a estar dadas por verrugas mucocutáneas o condilomas acuminados. Entonces, esto se va a dar o van a estar dadas principalmente por los tipos 6 y 11, pero también puede ser provocadas por los 16 y los tipos 16 y 18, e incluso otros. Y este tipo de neoplasias pues puede generar cáncer, sobre todo los 16, el 18, el 45 y el 56. Y pues se ha informado que la transmisión de los tipos 16 y 18 al recién nacido es aproximadamente del 40%. Entonces, la tasa de forma significativa en los nacidos por vía vaginal en comparación con los nacidos por cesárea es mayor. Entonces se tiende a, o si sabemos que una paciente presenta BPH, tiene que ser o tiene que nacer de preferencia por cesárea para evitar el contagio. En cuanto al manejo anestésico, no está contraindicado ninguno de los dos manejos anestésicos, tanto regional como general, siempre y cuando sea importante igual hacer un interrogatorio adecuado a nuestro paciente en cuanto al tipo de infección que tiene, si tiene tratamiento, cuándo fue la última vez que utilizó, qué tipo de tratamiento, y siempre y cuando tener las medidas suficientes como el uso de guantes, protección para este tipo de pacientes. Bueno, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.